Bueno, día caliente con la inflación en la Argentina. Tenemos para eso una mesa repleta de especialistas, políticos y economistas. Ya vamos a dar la presentación a Eduardo Jacobs. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Viste? Te dije Jacobs, Hola. ¿está bien? Perfecto. ¿O te dicen de otra forma? Sí, está perfecto. Está perfecto. Bueno, es economista Eduardo. Martín Simonetta, también a su lado, economista. Y al lado de Pato pusimos un político porque siempre está bueno en la mesa echar un poquito de la cuestión que mueve, que es la política, no la economía. Para eso está con nosotros José Núñez. No, digo, él es de Santa Fe, con lo cual Claro, el José narcotráfico, que hasta la semana pasada fue eje en todos los canales de noticias, en todos los diarios, ahora hace 2 días, 3 días, que parece que nos olvidamos, estaría bueno que no pase de largo, ¿no? Sí, José Núñez, que es diputado del PRO por Santa Fe. José, bienvenido. Bienvenidos a todos en realidad. A ver, obviamente el tema se impone, es la cuestión inflacionaria. José, déjame empezar por los economistas, a ver si le encontramos el agujero al mate, como dicen algunos. Eduardo, ¿qué visión sobre esto? Bueno, estamos en el nivel que ¿O por qué? ya lo ¿O por qué hemos logrado. Los por qué son remanidos, los escuchamos permanentemente, no hay un plan desde hace mucho tiempo y eso conspira contra la posibilidad de lograr estabilizar la economía. Se está fuera de foco, se maneja con mucho descuido una cantidad de variables fiscales. El acuerdo con el fondo no alcanza porque el fondo no quiere tener ningún problema con la Argentina, con lo cual el fondo va a renovar los vencimientos, no está jugando un papel en eso. Y entonces el gobierno dilata el programa que debería hacer para tratar de estabilizar. Ahora, pero vos decías, no hay un plan. Estoy terminando. Pero déjame que te meta esto que te va a servir para el análisis. Vos decías, no hay un plan. ¿No hay un plan desde qué año? Porque la última inflación baja fue la del periodo de Menem con el 1,1 y después tuviste Eso no tuviste inflación. Fueron 9 años donde no tuviste inflación. Bueno, por eso. Esto, tuviste un régimen, una inflación que la pudiste empezar a manejar en el 2015, cuando venías con un déficit de arrastre de 7 puntos, Sí. tuviste que regularizar, no lo pudiste hacer exitosamente, en esos 4 años no te alcanzó para estabilizar, y la inflación en el último año, paso mediante, que te destrozaron, se sube al 50%. Ese era un momento importante con todas las variables, porque cuando Cristina asume con todo el manojo de variables. Podía hacer el plan que quisiera y lo iba a acompañar la gente, lo iba a acompañar las organizaciones, las corporaciones. ¿En qué año etcétera. decís vos eso? 2019. Y ahí no se hizo nada. Bueno, se trajo a un novato, se trajo a una persona que nunca en su vida había tenido un empleo y se le dio al Ministerio de Economía un beso en la frente y a los 6 meses lo estaban bombardeando. Pero el que no tuvo trabajo nunca decís es el presidente. Guzmán. Ah, El presidente sí trabajó mucho. Mucho y mal, pero O mucho. sea, vos sos crítico de Guzmán como muchos. Como Cristina, como Massa. Yo soy crítico de Guzmán, ¿en qué sentido? La culpa nunca la tiene Obvio. sino el Sí. que le da de comer. Vos trajiste un tipo que no tenía ninguna experiencia de políticas públicas, 0 experiencia de trabajo. Le diste la economía y además, las 2 o 3 cosas que empezó a hacer razonablemente bien no se las dejaste hacer. El tipo quería nivelar los subsidios en ese momento que se podía, tratando de reducir el déficit para que la inflación no le pegue y no bajar el gasto en otros lados. No lo dejaste. Y empezaron a pelearlo con Bernal, con Basualdo, a pelearlo. Sí. Cristina no sabe a dónde quiere ir el país y por lo tanto no va a dejar que ningún economista le vaya bien. Eduardo. Perdón, Martín. Sí, bueno, creo que es un punto de inflexión, ¿no? Ya pensar en una inflación de 3 dígitos que supera el 100%, es otra cosa, ya estamos en otra dimensión. Y también es interesante ver si miramos las expectativas de inflación de los próximos 12 meses publicados en el REM del Banco Central, son del 109%, ¿no? O sea que estamos acá y el escenario moderado es del 109%, ¿no? Entonces, estamos en un año electoral, un año caliente políticamente, donde la economía tiene que sanear precios por todos lados. Tarifas, el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, con una distancia enorme del blue, con lo cual digamos que hay presiones para que este equilibrio sea realmente muy inestable. José, ¿qué visión? Bueno, preocupado, porque cuando Massa asume el ministerio se había puesto metas, inclusive para este año, de llegar al 3%. Y cuando salieron con los controles de precio y con todas estas cosas de acordar
el precio de los combustibles y otros acuerdos, todos sabemos lo que pasa cuando se quiere llegar a esos acuerdos, nunca se cumplen. Entonces, la verdad que me llama la atención que un tipo tan experimentado como el ministro Massa realmente se haya creído que eso podía pasar. Y los resultados están a la vista. Yo creo que esto recién empieza. Sabemos que el mes que viene va a ser más complicado porque marzo siempre es un mes donde se compran los útiles escolares, donde hay más presión sobre la inflación. Esto año tras año pasa. Pero bueno, esperemos que le vaya bien y que la pueda controlar, porque a nadie le conviene que esto no mejore. En un ratito vamos a hablar de política, ahora vamos a ver lo que decía Larreta, pero en un ratito vamos a hablar de política, porque vos sos la línea Patricia Bullrich. Cuando te sentaste estabas sonriendo y estás contento porque tenés buenos números. No, yo creo que para el país, para la situación que vive el país, me parece que Patricia Bullrich es la mejor candidata, la que mejor interpreta. Es un tema picante. Vamos a ver lo que decía Larreta sobre la inflación, porque lógicamente la oposición en este momento hace leña del árbol. Decíamos al inicio que en este escenario inflacionario lo curioso es que no hay metralla oficial sobre el ministro de Economía, salvando alguna patrulla perdida del Frente de Todo que está medio ahí reacia, los muchachos de Grabois. Pero vamos a ver lo que decían dos dirigentes importantes. Vamos a escuchar a Ferraresi y a Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, mi pago. Estoy me voy a parar como Mirta de Gran. A ver, dale. Dale. Pero, vale. Y primero vemos a Ferraresi, qué es lo que decía sobre Massa. Habiendo ordenado, Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. ¿Cómo? Pero es así, el gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso. No considero inteligente atacar, ¿no? a compañeros de ese modo. No me parece correcto, acertado. Creo que todos tenemos grandes responsabilidades institucionales y en este caso el ministro con un tema que la verdad es muy preocupante. Bueno, para poner en contexto, Ferraresi no le pegaba a Massa y Mayra Mendoza lo que le respondía era Aníbal Fernández, otro quilmeño que la había criticado bastante. En este caso hay dos dirigentes de mucho peso, mucho más cercanos a Cristina que al presidente, saliendo al cruce de versiones sobre Massa. ¿Qué lectura política se puede hacer sobre eso? Primero, José, ¿tenés algo en particular? ¿No? Si hubiese sido Guzmán, seguramente era distinta la cosa. No, de nuevo, yo creo que Massa no ha logrado las metas que se había propuesto. Creo que no es una cuestión de personas, es una cuestión de programa. O sea, si no haces lo que tenés que hacer, no hay posibilidad de no baja por cambio de persona la inflación. La inflación baja por un programa donde hay que llevarlo adelante y eso a veces conspira contra lo electoral. Sí. Nosotros nos pasó que en el año 2019, con ese objetivo de ir a déficit cero, le hemos pedido un poco más de esfuerzo a la gente de lo que la gente podía hacer y nos costó perder la elección. Entonces, cuando vos tenés que poner por delante los intereses de la Argentina, no hay que pensar en la próxima elección, hay que pensar en el bienestar de la Argentina. Y acá no se puede, por más que lo ponga Massa, lo traiga de nuevo a Caballo o traiga al que fuere, si no se hace un programa donde se tengan en cuenta todas las variables y cueste lo que cueste, se lleva adelante, no va a pasar esto. Ahora, no está muy electoral el escenario, ya no hay margen para un plan en el tiempo que te queda. Mira, el problema es el siguiente. Yo creo que Massa nunca creyó que él iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Él sabía que es imposible, porque además habla con los mejores economistas del país y por lo tanto sabía que él entraba a aumentar su peso específico en este grupo. Eran tres y el que, vamos a decir, el que estaba corridito del medio ahí de la Cámara de Diputados era él. Con esta movida y con el incendio que le armaron a Batakis, él se pone al frente, agarra, digamos, el poder que toma desde ahí, porque toma un Ministerio de Economía ampliado, donde genera áreas de poder muy importantes. Que se amplía con él, digamos. Antes no estaba Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Energía, bueno, hidrovía. Comercio interior y exterior. Trenes lo multiplica, todo lo que es. Es decir, el poder de Massa desde que asumió ahora, se multiplicó por 1000 y de hecho hoy ya lo ves a Ferraresi diciendo San Massa y el poder que Massa ahora tiene es cierto, sobre pero los medios. Esta es una pregunta para los dos economistas. Yo creo que lo del helicóptero es un poco exagerado en la metáfora, pero la verdad que la situación era peligrosa. Ese sábado. Peligrosa. A ver, Massa no llega, Massa trata de llegar
en la primera salida de Guzmán. Hace un push para llegar y falla. Sí. Y dijo, ¿no me lo dan? Espera. Y le prende fuego a Bataki con 3,50 pesos. En ese momento movías el mercado del dólar con nada. ¿Vos no creés que el mercado es un actor de la política entonces? O sea, que no hace nada. Vos decís, bueno... No, yo creo que el mercado sí, obviamente, pero el mercado no reacciona, no juega tan fuerte en un momento donde había un desorden. A Macri le hicieron lo mismo. Había un Lo desorden hackearon al absoluto. final del gobierno también, ¿eh? Cuando Macri pierde. Cuando ven poder débil, te come. Una cosa es haber perdido la PASO y saber que viene Cristina de nuevo. Esa es una situación. Bueno, Que pero no le van a Bataki... echar la culpa a Cristina de que perdió la paz. Ahí se asustó la gente. Esa es toda la gente. Pero la gente, evidentemente, mucho no se asustó porque le sacaron 20 puntos de diferencia. O sea, No, Macri dijo la se gente asustó no la se gente. asustó. ¿no? Estás hablando del mercado, no de la gente. No, pero vos decís se asustó la gente. No nos vamos a poder ahora cuestionar que vota la gente. Estás hablando del mercado. Estamos Vos hablando dijiste de, el mercado. de los inversores. El mercado se han sí. retirado muchas compañías. Pasa que Sí, Argentina está, digamos, muy dependiente de la financiación externa. Está caminando, digamos, sobre la cornisa. Entonces, cualquier cosa es como si vos, digamos, pagás el pago mínimo de tarjeta de crédito y todos los meses estás viendo cómo galgueás, ¿no? Si me presta este tío, este padre, este sobrino, depende de mucho. Si Argentina no cambia su comportamiento y sigue dando déficit, en algún momento, ojalá que no pase esto, pero se puede caer. Entonces, en un contexto de preelectoral, también esto se acrecienta, porque hay incertidumbre, están, digamos, el comportamiento de los que compran deuda, títulos de Argentina en los momentos preelectorales que se llaman, digamos, salen de la situación de riesgo unos meses antes, esto enciende más las alertas amarillas, y son meses complicados los que vienen. Y aparte Massa quería ser jefe de gabinete. ¿Sabés lo que lo puede salvar a Massa? ¿Qué? Perder por paliza las elecciones. ¿Por qué? Y porque va a tener el final, por lo que dice él, de cómo se posiciona ante la política, los mercados, por un gobierno de Cambiemos va a generar muy buenas expectativas. Mira, te digo 2 o 3 datos. Massa no va a ser candidato si no hay agua en la pileta. O sea, si no sabe que hay posibilidades, no va a ser candidato. O sea, preservar. Cristina tampoco. O sea, es lógico. Ahora, José, quería comentarte, hay un dato que no sé si sabes, te lo comento, el 27 Patricia Bullrich va a ir a la Unión Industrial Argentina. Ese dato es interesante, ¿por qué? Porque vos decías, hubo muchos errores en el gobierno de Macri. Uno fue que Macri dijo, la verdad que a mí el sector productivo no me interesa. Que hagan lo que quieran, terminó con 25.000 empresas cerradas, fue caótico. ¿Patricia tiene un plan distinto en eso, digamos? Porque me parece que Argentina tiene todavía una matriz económica bastante primarizada, depende mucho de los fierros de las industrias. Lo primero que te quiero decir es que es mentira que Mauricio Macri dijo que el sector productivo no le interesaba. Totalmente distinto. Lo que pasa es que tenés que tener una apertura inteligente al mundo y a veces esas cosas hacen... Hablamos de crecimiento hoy. Si tenés todo cerrado, lo único que falta es que no crezca la industria nacional. Vos fíjate que teniendo cerrado textil, que es uno de los sectores sensibles... Ese sí, Macri le dijo, che, reconviértanse o pongan una panadería. Pero vos fíjate, seguimos teniendo la ropa más cara del mundo a pesar de que tienen cerrado el mercado. Con vos en eso. No, eso estoy de acuerdo con vos. Acá lo que hay que hacer... Eso no justifica la apertura de la importación. No, pero la apertura, vos estás en la OMC. Vos no podés hacer lo que se te da la gana. Claro. Vos tenés que estar dentro de un régimen donde competís y tenés aranceles, que vos podés ir de 0 a 35%, que es lo que te permite la OMC. Si no, salite de ese lugar. Ahora, lo que sí hay que hacer, y tenemos que reconocer del Estado, que el 50% de la falta de competitividad en la Argentina es culpa del Estado. Hablábamos en privado el tema de los ingresos brutos, que toda la cadena en el textil, la fábrica le vende con ingreso bruto, lo compra un distribuidor mayorista, le vende al otro distribuidor minorista y después el distribuidor minorista al comercio. Entonces, todo tiene un producto, se produce un efecto cascada que hace que le termine saliendo la camisa mucho más cara de lo que sale a lo mejor viajando a Italia o a Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reforma tributaria profunda en la Argentina, que para eso el equipo de Patricia está trabajando muy fuertemente. Tenemos que hacer una reforma, como lo dije en otra oportunidad, una reforma laboral ayornada a los desafíos del siglo XXI. Inclusive el mercado, los empresarios del sector textil la proponen con la famosa mochila, pero bueno, hay que mejorarla, hay que seguir estudiándola y trabajándola, porque eso va a hacer de que si nosotros tenemos condiciones de competitividad iguales que la que tienen otros países como la Comunidad Europea, como Estados Unidos, no te estoy diciendo China, porque es otro capítulo China, pero tenemos muchas cosas que hacer del Estado, tenemos que mejorar las comunicaciones, tenemos que mejorar la infraestructura.
y tenemos que bajar la industria del juicio. O sea, hay tantas cosas que son todas pequeñas cosas, que uno te produce el 0,5%, el otro el 1%, el otro el 0,75%. Cuando vos sumas todas esas variables, hace que Argentina sea competitiva. Ahora voy a ir Eduardo, pero Patricia va a ir ahí también para dar certidumbre. Y creemos, nosotros necesitamos un país con mucho empleo, necesitamos la industria, necesitamos el campo. Acá hay que poner todo en marcha, porque esto está todo atado con alambre. Hoy los sectores que le va bárbaro están aterrados porque no saben si le van a dejar entrar los insumos. Todos los días están tocando las reservas de los insumos y no saben si el mes que viene van a poder abrir porque no tienen insumos para poder seguir produciendo. Sí, de todas maneras, vos sos de Santa Fe, sabés que la actividad vuela en algunos rubros. Por supuesto. Maquinaria agrícola, digamos. Bueno, ahora si vos fijás los resultados de Expochacra no son tan lindos porque eso es producto de la sequía y de la falta de financiamiento. Bueno, ahí está. Eduardo, te iba a preguntar sobre eso, sobre los factores exógenos. La verdad que a Alberto Fernández faltaba que le venga la plaga de langosta y tenía todas las pandemias juntas. Le vino el COVID, la sequía. Después discutimos la inoperancia técnica del gabinete. Bueno, eso es una opinión. Lo contaría, buenos como la guerra de Rusia. ¿Es un factor dentro tan equiparable a la sequía? Y porque Cristina no lo dejó gobernar nunca. ¿Te parece? Siempre trató de... Pero si no le intervino nunca al gobierno. No le intervino, le manejó todas las cajas y lo volvió loco al ministro de Economía. Faltaba, ¿qué más? Eso fue en el tercer año de gestión. No, ¿cómo el tercer año? No, fue de antes, pero puedo agregar algo. Año de gestión, Cristina no tuvo ningún funcionario de peso en el área económica. ¿Qué funcionario de peso tuvo en el área? No, pero no te estoy hablando de lo que ella hizo en la área económica directamente. Lo que criticó desde el día cero a lo que hacían en el área económica, él tenía a los funcionarios que no funcionaban. 2 palitos y la otra empezaba. Eso fue un año y medio después de la asunción en el gobierno. ¿Y te parece poco? No, a ver, yo creo que es un problema a la interna. Lo que digo es... Pero desatar tenés un presidente que no vale 2 pesos, un títere. Y la que maneja el títere lo critica al títere. Bueno, pero te puedo agregar algo, Leandro. Sí, dale, tuvo todas las cosas que vos decís, tuvo pandemia, pero también tuvo algo bueno. Si Alberto hubiera querido hacer las transformaciones que se necesitaban, que todos sabemos la que hay que hacer, la sabe Eduardo, la sabe Martín, la sabes vos, la sé yo. Sí. Hubiera tenido una oposición responsable que lo hubiera acompañado. Bueno. En vez de estar preocupado de ir por un juicio contra la Corte, ¿por qué no nos preocupamos por hacer una reforma tributaria? ¿Por qué no nos preocupamos por hacer una reforma laboral? Que ellos, 3 años de hacer bosta al país no tuvo un paro. No tuvieron voluntad. 3 años haciendo bosta al país y no tuvo un paro. Un agregado importante que no todo fue malo para Alberto Fernández. Hubo un paro, pero era en apoyo al gobierno. No todo fue malo para Fernández. Los precios de los commodities que Argentina exporta son extraordinarios. Y cuando hay guerra, lamentablemente los precios de los alimentos suben. Eso debería favorecerte. Y estamos en un momento espectacular de la economía global para nosotros. Tiene que pagar la deuda con el fondo también. Pero ¿qué le salió mal ahí? Por haber discontinuado las políticas públicas en cuanto a lo energético, hizo que todo lo que le vino por un lado lo tuvo que gastar importando energía. Que eso es otra burrada que hizo este gobierno. Argentina no tiene un problema de deuda externa. No tiene un problema de deuda externa. Tiene un nivel de deuda externa equivalente, de deuda pública, te diría. Poné las dos, la externa y la interna. ¿Y de dónde saca la plata para pagar lo que tiene que pagar? Tiene un problema de solvencia. Ningún país paga su deuda. Todos los países lo que van haciendo es refinanciando su deuda al 1,5% anual. A la Argentina le piden el 20% porque no le creen a Cristina, porque Cristina dice que no hay democracia y tiene un presidente que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces tenemos un problema que no nos creen. Sí, y un dato que se habla bastante poco, que las exportaciones del año 2022 fueron récord. Casi 90.000 millones de dólares. O sea, un dato buenísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Eso va al sector privado? No. La mitad por lo menos se lo come el Estado. O sea, y esa plata, digamos, no premia, no incentiva que crezcan los sectores que emplean, producen, etcétera, ¿no? O sea que no, las exportaciones fueron espectaculares. Yo planteaba el otro día que para mí la política tendría que empezar a discutir qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué visión tiene sobre eso? Acuerdo, no tiene ninguna importancia. ¿De dónde saca la plata? No tenés que pagar, no se pagó nunca al fondo. ¿Vos decís que hay que defoltear la deuda con el fondo? ¿Cuánto le pagó Argentina al fondo? ¿Vos decís que hay que defoltear la deuda con el fondo? No, hay que seguir como hasta ahora. Pero si hasta ahora te está prestando y el año que viene tenés que poner la tuya, ¿dónde la sacás? ¿Qué vas a poner la tuya? Así le decían a Alberto, fue, negoció y no pidieron un peso, al revés, le dieron 4.000 millones más. No pagó
nada de deuda externa. Bueno, eso es una teoría no hay tuya, un problema no es lo que pasa de, en la realidad. No hay un ¿Ustedes creen que no? ¿Cómo Sí, realidad? no pasa en la realidad, digamos. No pasa. A ver, el fondo ¿Cuánto te está pagó la condicionando- Argentina al fondo? Pero el fondo te está condicionando la política económica. Condicionando, te dice, trata de no ser un animal y hace algo tratás? ¿Qué está parecido, diciendo? hace algo parecido a lo que hacen ¿Y todos eso tus no es vecinos. condicionar la política? No, porque Sí, te está la diciendo, política nacional la tiene que defender el Estado. te está ¿no? El diciendo, Fondo Monetario. no te pongas un revólver en la cabeza y apriete porque te vas a matar. Y el que te por aconseja es un favor. tipo bueno, si vos, che, No. la verdad le voy a escuchar el Lo consejo que te al fondo dice porque es, son toda mira, gente bárbara. hacé lo que hace Brasil, lo que hace Uruguay, lo que hace Chile, lo que hace Colombia, y te va a ir razonablemente bien. No hagas lo que hace Venezuela No, o lo que Cuba, te dice es, porque te hacé va a ir lo que mal. yo te digo, No. porque me tenés que pagar y no gastarte mi plata. Pero no. Eso es lo que te dice el fondo. No Esa le es va una- a- eso, Bueno. vos usás eufemismo para decir eso. Eufemismo. Lo que te está diciendo es, no me gasté la guita porque me tenés que pagar a mí. Pero ¿quién puede pensar en su sano juicio que Argentina puede llegar a generar un excedente para pagarle al fondo? Es un demente. Bueno, nadie. A ver, perdón, Nadie. José. Y la Macri última hizo es un cronograma- cristalina, la Macri hizo un última. cronograma de vencimiento que el año que viene te ponían a pagar una fortuna que la Argentina no tiene ni vendiendo todos los activos que tiene. Pero lo mismo que hay que pagarlo el mes que viene, en febrero, vos asumís en diciembre y en febrero hay que pagar 5 billones de pesos según la reprogramación que hizo Massa recién. Sí. No se pagan esas cosas. Vos necesitas Bueno, ojalá generar. Dios te oiga y el fondo Y no la lo quiera deuda- cobrar, pero no va a Pero el pasar. problema es la solvencia. Pero Por no más hay que no deuda pagues, te va buena. mal. No Espera, hay espera, deuda dale. buena o deuda mala. La deuda de que se tiene con la LELIC todos los meses te la cobran los Obvio. banqueros argentinos. Eso no hay ninguna duda, pero vos dólares no generás, por lo tanto es mejor no endeudarte en dólares. No, por Es eso lo que mismo. No para lo que se tomó la deuda. Por Si eso, vos me Leandro- decís, nos endeudamos para... Leandro, por Es lo eso hay que mismo. hacer las reformas que hay que hacer. Si nosotros no logramos ser competitivos, te dije antes que el 50% del costo argentino es el Estado. O sea, nosotros tenemos que ir a un plan donde haya una reducción como habíamos empezado. Nosotros hicimos un acuerdo. Te insisto, eso fue en 2015. Yo Sí. coincido con vos. En Pero ahora 2015, estamos, sin la herencia del 15. Pero ahora estamos mejor porque... No lo puedes hacer, pero no, porque- estás peor en No, condiciones. pero ¿en qué sentido estamos mejor? Hoy la situación es más complicada que antes, y en esto coincido con el expresidente Mauricio Macri, que hoy mucha gente que a lo mejor con nosotros se sintió defraudada en aquel momento porque le habíamos generado más expectativas de las que podíamos cumplir, hoy vio que no es mágica la solución y que este gobierno que le prometió llenarle la heladera, comer asado todos los domingos, no pagar la LELIC y aumentarle el 20% a los jubilados, que lo dijo Alberto, están todos los tapes, esto es mentira. Acá hay Ahora, la única solución Cito, es yo sabés hacer... que el otro día vino un encuestador, se los cuento para ponerlo en tema, hizo una encuesta interesante, que era, le preguntaban a la gente si estaba de acuerdo con los principios que decía José. No sé, ¿estás de acuerdo con la reforma laboral? Sí. ¿Estás de acuerdo con que las tarifas se recompongan? Sí. Entonces después le hacían la pregunta, bueno, para que hagan eso va a pasar lo siguiente. Digamos, vos vas a perder esto, vas a tener... Decía, no, pero pará. Entonces hay una disociación, por eso digo, en esta batalla cultural que evidentemente el kirchnerismo perdió con el macrismo, hay un cúmulo de la sociedad, no todo, que cree que se puede hacer una cosa sin la otra. Y eso es un problema. Mira, no es un problema en la medida en que vos vayas pudiendo hablar. En y esta los economía equipos- que tenés hoy, si tuviéramos todo Sí, como en no. Suiza, sería otra Lo cosa. lo que acaba de decir él cuando explica lo que están haciendo los equipos. Yo soy un fervoroso empujador de las estrategias que se comentan y se hablan a la gente. Lo que primero hay que saber, hay que tener una estrategia. Hay que tener una estrategia bien pensada, desarrollada. Yo sé, de lo más seriecito que hay dando vuelta, creo que es lo de Melconian con la Mediterránea, que están trabajando un grupo de gente muy importante y la Mediterránea ya tenía una tradición de estudiar mucho el país. Entonces, vos tenés una estrategia. Una vez que se tiene eso, hay que explicar cómo se van a lograr cada una de las cosas para que no genere ese pánico que genera, porque el periodismo es una parte clave, y por eso tu comentario cuando vos decías, yo no quiero que haya desempleo. Sí. Y es una obsesión con el desempleo público cuando todos los días son masas, 1,5 millones de Argentina, de los planes que hay, es gente que no tiene trabajo. Y hay otros, te imaginás que 1,5 millones no son la gente que necesita trabajo, es mucho más. Vos pensás que la mitad del trabajo en Argentina es informal, no hay puestos de trabajo, no generamos trabajo. Entonces tenemos que ver Por eso ese me balance. preocupa. Bueno, pero ese balance O sea, que yo no trato es de que decir. me preocupa el empleo público y el otro no. Me, Bueno, el otro me no. preocupa que no haya Pero vos forma no podés, de... pero de vos que- no, no podés, tenés que atravesar un momento donde primero tenés que poner a las provincias en el centro de la cuestión. ¿Por qué? Porque 3/4 partes prácticamente. O más. Más de El la 80%. No, 3/4 partes del empleo total, el público, está en las provincias. Sí.
y el resto está dividido entre nación y municipios. Pero el grueso de los empleados públicos, el grueso está en las provincias. Por ejemplo, sistemas legislativos, las cámaras, lo que es la Cámara de Tucumán. La Cámara de Tucumán gasta el doble que la Cámara de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, eso es todo gasto público, es toda la misma torta que tenemos que achicar. En esta sintonía creo que es importante decir que en Argentina hay provincias, digamos, que generan 5 y reciben 15, y viceversa. Entonces hay provincias que subsidian a otras. Y esto no puede ser, hay provincias que son inviables. Uno mete la lupa, ve algunos números de, no sé, los consejos deliberantes, los asesores, lo que produce el porcentaje de empleo privado versus empleo público, y no son provincias viables, ¿no? Son temas tabú que nosotros somos un país que nos creemos federal, pero somos en realidad un país unitario. Ahora, donde todo se reparte del Yo centro. veo el diagnóstico de usted y digo, esta elección, primera vuelta liquidada. O sea, la gana Juntos por el Cambio. No. ¿Qué ven ustedes? No, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque Juntos por el Cambio también tiene sus dimes y diretes, no tiene las cosas claras, la gente no se está explicando a la gente qué es lo que hacer. Si vos estamos discutiendo y vos un tipo súper, y ella también muy ilustrado, están todos los días siguiendo la política y ustedes no ven claramente una opción que vos digas, che, mirá qué bien lo que están planteando estos Agustín fulanos. Rossi, el Chivo Rossi, dice que para él es una elección de 2 oficialismos. Bueno, eso es lo mismo que dice Zuleta. Que compara... Lo mismo el que escribe en Clarín también tiene eso. Hay 2 oficialismos que disputan y ahí va a estar la elección. ¿Qué ves ahí, Martín? Yo creo que también, ¿no? Por eso también muchas veces la clase política ha perdido credibilidad, especialmente en los jóvenes, ¿no? Y creo que puede ser percibida como 2 oficialismos y que no generan en muchos casos, en promedio, ¿no? Una esperanza. Habrá que ver cuál es el nivel de participación emocional también, ¿no? Yo creo que va a ser bajísimo. Yo creo lo siguiente. Dame un minuto, vamos a un corte veloz de 1 minutito y ya te damos paso. Corte y venimos.